Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días, ¿cómo están? Buen día, bien, bien. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ok, entonces ayer ya estábamos comentando la parte de por qué es importante medir la presión o conocer la presión. Dimos algunos ejemplos en cuanto a lo que es la variable de presión. Por ejemplo, esta variable es tan importante que si ustedes recuerdan cuando van al médico, lo primero que hace el médico es medirnos 2 variables de las 4 variables de proceso que nosotros vamos a ver. ¿Cuáles son esas? Presión y temperatura. Vean que en ese caso de la presión tiene también un intervalo dentro del cual yo me debo de mantener para estar sano y no padecer presión alta o presión baja, que cualquiera de las dos, bueno, pues es de cuidado para el ser humano. Por el lado de la temperatura, pues prácticamente el tener 1 grado por arriba de la temperatura normal para el caso de una mujer y de un hombre, pues ya vamos a tener un indicio rápido de una infección, que en ese caso igual si voy por algún malestar, me toman la temperatura, ven algún valor ligeramente por arriba del valor normal de esa temperatura, pues ya hasta a lo mejor no le tengo que decir al médico tal vez que ahora sí que tengo ciertos padecimientos en función de la presión, de la temperatura, incluso también de la altura y del peso, pues ya el médico va a estar ahora sí más o menos intuyendo por dónde puede estar un malestar. Entonces, a partir de este momento, jóvenes, vamos a iniciar con nuestra variable de presión. En el caso de la variable de presión, tiene una característica, que esta variable es, al igual que la variable de flujo, de las variables de proceso que más unidades tienen para su medición. Estaríamos hablando que para presión se andan encontrando ustedes más de 40 unidades de presión. Algunas de ellas ya casi en desuso, usadas muy poco, y otras que son ahora sí que las unidades de batalla en los procesos. ¿Sí? Ahora, en base a esto, ¿cómo puedo yo definir a la presión? Hay una definición para la presión que ya el día de ayer alguno de sus compañeros comentaba, que la presión la puedo definir como la fuerza ejercida por unidad de área, y eso me va a dar la ecuación que nosotros tenemos aquí indicada en color rojo. Pero para eso debemos de tener que la fuerza debe de estar actuando de forma perpendicular al área. Si actuara en una dirección diferente, pues yo necesito la fuerza que va a ser perpendicular al área para poder determinar esa presión. Así como tenemos, por ejemplo, lo que es la diferencia de potencial, que me ayuda a realizar un trabajo eléctrico, así como tenemos la temperatura que me ayuda, que es el potencial para llevar a cabo un trabajo térmico. La presión la tenemos como un potencial para que yo pueda realizar un trabajo de flujo. ¿A qué nos referimos con un trabajo de flujo? A que yo pueda llevar, ahora sí, cierta cantidad de una sustancia de un punto a otro con una determinada presión. Entonces, eso es lo que yo voy a tener como presión, me va a ayudar a
realizar un trabajo de flujo. ¿Para qué también me sirve la presión, jóvenes? Dentro de las muchas aplicaciones que tienen, por ejemplo, si yo utilizo la presión diferencial, me puede servir para medir el flujo cuando yo tenga elementos de medición de flujo por presión diferencial. Si yo utilizo también la presión, esa presión a nosotros nos puede servir para poder determinar el nivel en un tanque. Para el caso de utilizar la presión en la medición de niveles de un tanque, puedo utilizar la presión hidrostática o la presión diferencial. ¿Cuándo vamos a ocupar una presión y cuándo vamos a utilizar otra? Si el tanque está abierto a la atmósfera, es decir, que se encuentra a presión atmosférica, yo voy a utilizar la presión hidrostática. Si el tanque está presurizado, yo voy a utilizar la presión diferencial. Algo también de esto ya comentábamos, en que la presión, si yo la combino con la temperatura, a través de una ecuación de estado pertinente me puede servir para que yo conozca la densidad de un gas. Eso es en cuanto a cómo yo puedo utilizar esta presión para conocer otras variables de proceso o también para conocer alguna propiedad del fluido. ¿En dónde voy a utilizar la presión? Generalmente para transmisión de potencia, ya sea potencia hidráulica o potencia neumática, como comentaban el día de ayer. ¿Qué más vamos a utilizar la presión? Yo la ocupo en equipos de bombeo, en equipos de compresión, para poder mover el agua, por ejemplo, de la cisterna de su casa al tinaco que tienen en la azotea. En un sistema de compresión, por ejemplo, la persona que hace hojalatería y pintura, que utiliza un compresor para aplicar la pintura en un coche. Lo puede utilizar también la presión en sistemas HVAC para que llegue el aire con la presión suficiente a un recinto que yo quiero, ahora sí, mantener una temperatura determinada o que yo quiero mantenerlo con calefacción, entre otras aplicaciones. Después la presión diferencial. ¿En dónde vamos a ocupar esta presión diferencial? Generalmente para mantenimiento de equipos. ¿Cómo qué equipos? Por ejemplo, el que yo esté monitoreando constantemente la presión diferencial en un filtro me va a ayudar a saber en qué momento tengo que hacer el cambio de ese filtro porque ya se saturó. Allí es en donde va a entrar la presión diferencial y lo que ya habíamos comentado de la presión diferencial con la aplicación hacia lo que es medición de flujo. Entonces aquí ya tenemos esto que es la fuerza ejercida por unidad de área, fuerza entre área, y la otra es nuestra ecuación de la hidrostática. Esta ecuación de la hidrostática, ¿qué es lo que involucra esta ecuación? Pues ya me va a decir que la presión de un fluido va a ser igual a la densidad del líquido, ¿sí?, multiplicado por la aceleración de la gravedad y por la altura que nosotros lleguemos a tener. Esto, si nosotros lo llevamos, por ejemplo, si a alguno de ustedes les gusta la natación o les gusta la parte de buceo, cuando se van sumergiendo, ahora sí que andan a cierta profundidad. Ahora sí, la presión a la que ustedes van a estar sujetos es la altura o la profundidad que yo voy a tener respecto al espejo libre que forma el líquido. Para que yo conozca esta presión, ¿qué necesito saber? Pues si estoy en una alberca va a ser densidad de agua dulce.
Si estoy en el mar, va a ser la densidad del agua de mar, que es ligeramente superior a la del agua dulce, porque ahora sí, por el agua salada que tenemos. Entonces necesito conocer esta densidad, necesito conocer la aceleración de la gravedad local y saber a qué profundidad me encuentro. Con todo esto, jóvenes, yo ya puedo, ahora sí, conocer a qué presión estoy sujeto. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de la presión es el pascal. Vean, yo aquí tengo fuerza. La fuerza en qué unidades se da en el Sistema Internacional, en Newton. El área en qué unidades la voy a tener, en metros cuadrados. Y esto me va a dar la unidad que conocemos nosotros como pascales. Pero un pascal es una unidad muy pequeña. Por eso no es común utilizar el pascal como una unidad para medir, salvo que las presiones sean muy pequeñas. ¿Qué es lo más común que ustedes se pueden encontrar en los transmisores y en los manómetros? Las unidades de kilopascales, de megapascales y gigapascales. ¿Qué otra unidad podemos encontrar también? Y que son las más comunes en los procesos que ustedes se van a encontrar. Si yo voy a estar midiendo presiones relativamente altas, se van a encontrar los bars, kilogramos por centímetro cuadrado y PSI. Si ustedes van a estar midiendo presiones, por ejemplo, para medición de flujo, va a ser muy común que ustedes se encuentren algunas de estas unidades. Milímetros columna de agua, milímetros columna de mercurio, o los puedo cambiar por centímetros de agua, centímetros de mercurio o pulgadas columna de agua. Raro va a ser que se encuentren las pulgadas de mercurio. ¿Qué otro tipo de unidades también se pueden encontrar? Estas dos que tenemos aquí. MCA, que significa metros columna de agua, y pies columna de agua. Estas unidades de presión van a ser muy comunes que ustedes se las encuentren cuando les toque seleccionar alguna bomba. Las bombas, la presión la expresan en metros columna de agua si está en el sistema internacional, o la expresan en pies columna de agua si están trabajando con el sistema inglés. Entonces, vean, aquí solamente estamos manejando algunas de las 40 y tantas unidades que se pueden encontrar de presión. Hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta o comentario? Los escucho. No escuché bien qué era el MCA. Metros columna de agua. Gracias. ¿Por nada? Ok. Entonces vamos a hacer ahora lo siguiente, jóvenes. Rápidamente, nuestro análisis dimensional para esta ecuación. Presión me dice que es igual a la densidad. Vamos a ubicarnos en el Sistema Internacional de Unidades. ¿En qué unidades se da la densidad? Los escucho. Kilogramos sobre metro cúbico. Kilogramos sobre metro cúbico. Ok, ¿en qué unidades tenemos a la aceleración de la gravedad? Metros sobre segundo al cuadrado. Metro segundo al cuadrado. ¿Y la altura en qué unidades la tenemos que expresar? Metros. En metros. Ok. Creo que de aquí es evidente cómo salen los pascales, ¿no? ¿A qué es igual un newton? Si lo descompongo en unidades. Kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Kilogramo metro segundo cuadrado. Aquí tenemos al newton. Y vean ahora aquí, metro cúbico
y metro, esto me va a dar como resultado metro cuadrado. Y ya voy a tener Newton sobre metro cuadrado, que son las unidades de presión en el sistema internacional. Entonces yo puedo utilizar esta ecuación, fuerza entre área. Generalmente muchos de los transmisores de presión utilizan esta parte de aquí y hay otros que utilizan esta ecuación. ¿Cómo podemos ver también esta parte de presión es igual a fuerza por unidad de área? En alguna ocasión los han pisado con tenis. ¿Se siente el pisotón o no se siente el pisotón? Sí. Ok. ¿Alguna vez los han pisado con un tacón? Sí. ¿Cuál duele más? El tacón. El tacón. ¿Por qué? Porque ejerce mayor presión al tener una menor área. Ujú. Ahora sí, si nos vamos con el tenis, vamos a suponer, ahora sí que todo este es el área del tenis. Si fuera una señorita, todo su peso va a estar actuando sobre esta área. Y cuando ocupan un tacón, ahora el peso va a estar actuando sobre esta área. ¿Qué es lo que pasa cuando la misma fuerza se mantiene la fuerza constante, pero cambia nuestra área? Si esta área se va haciendo más pequeña, la presión va a tender a incrementarse. Esto sería la diferencia entre los tenis y un tacón. Mismo peso, misma masa, pero aquí yo voy a tener una presión más grande. Sí los han inyectado. Sí. Sí han visto cómo está la aguja. Sí. La aguja, si le hiciéramos grandota, ¿está así? No, Entonces, ¿cómo está? Un corte diagonal en la punta, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Por qué tiene aquí esta parte más pequeña? Ya en base a esto que explicamos. Para hacer más presión. Para tener una mayor presión y ahora sí, entre la aguja. Vean, por ejemplo, casi siempre en las colonias hay una abuelita que es la que inyecta, ¿no? Doña Mari ya tiene muchos años, ¿no? Y vean, nada más con el puro movimiento de la muñeca nos inyecta. ¿Por qué? Porque tenemos este principio de la presión, pero ya aquí aplicada. Cuando ustedes tienen un cuchillo o unas tijeras, ¿por qué cortan tanto las tijeras como el cuchillo? Tienen un filo, ¿no? Tienen un área muy pequeña y ahí es en donde yo aplico la fuerza. Por eso ya puedo hacer el corte con las tijeras o con el cuchillo. Vean cómo pasamos de esta presión aquí, para los que practican buceo o los que les gustan ahora sí que nadar, que la presión depende de la altura. ¿Sí? Aquí, ahora sí que cuando hemos andado en el metro o en el micro, que nos pisan con tenis, con zapatos, con un tacón o con el puro tacón del zapato, pues ya es una presión diferente. Y aquí hay otra aplicación. Sale, ya ubicada la presión, jóvenes. Ahora vámonos a lo siguiente. Del libro que les comenté, ahí vienen estas dos figuras. Que estas dos figuras tienen que ver con los principios de Pascal. ¿Para qué nos van a servir los principios de Pascal? Se van a dar cuenta más adelante que en base a esos nosotros podemos hacer una medición de presión. Ese primer principio de Pascal nos va a decir que la presión siempre va a actuar de manera uniforme en todas las direcciones. Entonces aquí vamos a suponer, yo tengo un recipiente que contiene agua, me voy a cierta profundidad, ¿sí?
Este es mi punto de referencia aquí. La presión ya habíamos visto que en este caso de qué va a depender de la profundidad que yo tenga aquí. Si yo esta presión ya la quiero conocer en pascales, necesito hacer que mi presión es igual a la densidad, gravedad por la altura. Si yo no me muevo de aquí, mi presión va a estar de manera uniforme. Imagínense que se formaría como una esfera. Que esa esfera va a tener un radio igual a la presión. Si este punto se mueve sobre la horizontal manteniendo la misma profundidad, ¿cómo es la presión, jóvenes? De este punto a este punto, ¿cómo sería? Si me mantengo Igual, en la ¿no? misma, si me mantengo en la misma horizontal, sin ganar o perder profundidad, aquí mi presión no va a cambiar. Ahora, ¿qué pasa si pierdo profundidad? Va a cambiar. Disminuye, ¿no? Aquí voy a tener una reducción de presión. ¿Qué pasa si ahora yo gano profundidad? Aumenta la presión. Ahora aquí en este punto yo voy a tener un incremento de presión. Aquí se reduce la presión, aquí se incrementa, y si yo solamente me muevo sobre la línea horizontal, manteniendo la misma profundidad, de este punto a este punto, mi presión se mantiene constante. Ahora imagínense esta esfera que tenemos aquí, si la mandamos más hacia el fondo, esa esfera va a incrementar su radio, va a tener una mayor presión. Si hacemos que tienda hacia la superficie libre, va a reducir su radio, reduciéndose la presión. Entonces vean ahora lo siguiente. Vamos a darle una aplicación a esto hacia las variables de proceso. Tengo un tanque, está lleno de agua. Imagínense, de este lado está saliendo hacia una etapa de proceso. Ya aquí lo estoy controlando para que vaya a una etapa de proceso. Por este lado hay una tubería que hace el llenado. Si yo quiero conocer el nivel, yo puedo poner aquí un manómetro. Voy a poner aquí a un PG. Y este PG, ¿qué es lo que me va a medir? Me va a medir la presión que ejerce esa altura. Una vez que yo ya conozco esta presión, conozco la densidad del fluido, puedo ahora yo despejar a la altura, que esa va a ser la presión entre la densidad por la gravedad. Y esto ya es mi variable de nivel. Conforme este nivel vaya reduciéndose, esta presión se va a reducir. Por lo tanto, yo ya voy a tener una H menor, un nivel más bajo. Conforme este vaya ganando nivel, esta presión se va a ir incrementando y esta altura se va a incrementar también. Entonces vean cómo esta ecuación de la hidrostática a través de un transmisor de presión hidrostática o presión en un solo punto me sirve también para medir el nivel en un tanque que esté a presión atmosférica. Entonces, esta es una aplicación de ese primer principio de Pascal. Segundo principio de Pascal, ¿qué es lo que me dice? Que si yo voy a tener un fluido que va a estar confinado por fronteras sólidas, ahora sí partimos de esta ecuación, me dice que la presión va a actuar de manera o de forma perpendicular a la pared. Vean entonces aquí, tenemos el ducto que va hacia un horno o hacia un proceso de combustión. Aquí por la parte interna va fluyendo aire. Entonces, si me dice que si yo tengo un fluido que está confinado por paredes sólidas, la presión va a actuar de manera perpendicular
Vean, en la parte superior cómo va a estar actuando la presión, en la parte inferior y en las paredes laterales. Ahora, si yo tengo una tubería o ducto circular, ¿cómo va a estar actuando la presión? Perpendicular a cualquier punto. Prácticamente aquí yo tengo si yo lo dividiera en grados, tendría 360 flechitas en todas estas direcciones que van a estar actuando perpendicular a esta superficie. Pero no tan solo puedo tener una tubería como en este caso, puedo tener dos tuberías concéntricas, como en el caso de los intercambiadores de calor. Entonces aquí va a estar actuando la presión en esta dirección, en esta pared la presión va a estar actuando en esta dirección, y si aquí adentro, jóvenes, estuviera circulando un fluido, la presión estaría actuando en esta dirección, hacia afuera. Si ahora yo tengo un recipiente de la forma que ustedes gusten, la presión va a actuar perpendicular a esta pared, perpendicular a esta pared, perpendicular a esta porción de la pared y perpendicular a esta pared inclinada. Ya de ahí, por ejemplo, puedo tener una alberca igual. Yo voy a ubicar la sección transversal y toda la presión va a estar actuando de forma perpendicular. Si tuviera una presa, este es el elemento que va a contener el agua. Entonces, en esta pared va a estar actuando de forma perpendicular la presión. Si tuviera un cilindro para transmitir potencia hidráulica o potencia neumática, ahora sí, este cilindro va a ser, ahora sí, si tuviera esta geometría, va a estar actuando la presión siempre perpendicular a las paredes laterales y a las paredes superior e inferior. Hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta o comentario? Los escucho. Profe. Yo una pregunta muy pequeña. ¿Lo escucho, Rodríguez? Dice que el segundo principio de Pascal, que un fluido confinado por fronteras sólidas, pero entonces existen fronteras gaseosas o líquidas. Sí, sobre todo cuando usted tiene un separador. Cuando tiene un separador de los que utilizan en la industria de oil and gas, va a llegar el crudo que va a llevar gas, va a llevar líquidos, va a llevar los hidrocarburos en fase líquida y va a llevar agua. Los hidrocarburos siempre tienen una densidad menor que la del agua. Se van a ir al fondo, van a formar una interfase y en la parte superior ahora sí yo voy a tener el agua. Y en la parte superior del agua yo voy a tener los gases. Entonces sí puedo tener ese tipo de superficies. Es como si fuera un compresor, ¿no, profe? Algo parecido. Un ejemplo típico de que puedo tener fronteras no sólidas, señor, el caso de una alberca. Tiene usted el líquido, la superficie libre de líquido, y en la parte superior tiene el aire. Eso mismo nos vamos al mar, pero ya en el mar, como ahora sí es mucho espacio, tengo una velocidad en la parte superior, pues eso también es lo que me va a generar las olas. ¿Sí? Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario hasta aquí, jóvenes? ¿No? Ok, ahora viene una pregunta. Imagínense que en alguno de estos dos, ya sea el ducto rectangular o la tubería, yo quiero medir presión. ¿En dónde pudiera medir presión? En cualquier punto. En cualquier punto. Entonces, imagínense que ahora yo quiero medir la presión aquí en este ducto. ¿Dónde puedo poner mi manómetro? Dice su compañero en cualquier punto. Pongo a mi manómetro en la parte superior. ¿Cómo lo conectaría a mi ducto para poder medir presión? Más bien, yo creo que sería en la parte de abajo,
para poder calcular, por ejemplo, como en el tanque, calcular el nivel que está encima y que es el que ejerce la presión sobre ese punto, que es el más bajo, y a nivel que vaya bajando el agua, la presión va a aumentar o disminuir y sería más fácil calcular la presión. ¿Ok? Una observación que ahora sí, en el transcurso de estas clases vamos a ir viendo dónde va a ser más adecuado colocar ese instrumento. Ya tengo aquí mi manómetro, pero ¿cómo lo conectamos ahora a mi proceso? ¿Qué sería el ducto? ¿Qué sería el intercambiador de calor o el recipiente que está conteniendo el agua? ¿Con un tubing? Con un tubing. Aquí está mi tubing. ¿Qué necesito hacerle esta pared para que le pueda entrar la presión a mi manómetro? Una conexión por rosca. ¿Ok? ¿Y qué tengo que hacer en esta pared? Un hoyo, un barril. Debo de barrenarla. Estos barrenos que yo le tengo que hacer para conectar a mi instrumento de medición de presión, llámese elemento primario o llámese transmisor, ¿qué sería un elemento primario? Un manómetro tipo Bourdon. ¿Qué sería un transmisor como los que hemos estado comentando en las clases anteriores? A estos puntos se les llama, jóvenes, toma de presión. En inglés se los van a encontrar así como pressure taps. Entonces, cuando vean esto, les está indicando que es una toma de presión. Físicamente, ¿qué es una toma de presión? No es más que un bilbarreno en una pared para poder medir la presión al interior de esa pared. Y en algunas otras ocasiones simplemente le ponen como tap o taps, que son tomas de presión. Ahora, ya tenemos aquí donde puedo yo colocar mi manómetro de uno de sus compañeros en la parte superior, otro de sus compañeros en la parte inferior. ¿En dónde también la pudiera medir? A los lados. En los costados. Ajá, en cualquiera de las dos paredes laterales que tengo. Pues ahora también parte de esta unidad, jóvenes, vamos a ver en dónde es recomendado hacer la toma de presión, dependiendo de qué. Si yo estoy manejando un líquido, si estoy manejando un gas o si estoy manejando vapor. Ahora aquí tengo la tubería circular, una tubería de sección transversal circular. ¿En dónde podríamos poner la toma de presión, jóvenes? Pues también en cualquier lado. A ver, Basilio, no lo escuché bien, perdón. También en cualquier punto. También en cualquier punto. Tengo 360 grados para poner la toma de presión. Vean, aquí me va a servir ese segundo principio de Pascal. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí, jóvenes? Tengo una pregunta, profe. ¿Lo escucho, señor? Si, por ejemplo, en el tubo se pusiera hasta abajo, Ajá. haría un cambio en la presión el tubo que conecta del manómetro al tubo, o sea, la conexión del tubo, ¿haría alguna diferencia que esté abajo o arriba? Dependería, Mata, de qué tan alto, qué tan abajo esté de esa tubería. Si en algún momento, Mata, les toca trabajar en alguna plataforma, costa afuera, luego a veces ustedes van a ver la tubería, van a subir unos 3, 4, 5 metros y en la parte superior está el manómetro. O van a ver la tubería y en la parte inferior está el manómetro. Y ahí esas alturas, como son de 2, 3, 4 o n metros, ahí sí influye dentro de lo que nos está marcando el manómetro, Mata.
¿Hay una altura oficial o algo así a la que ya cambia? No hay por norma una altura máxima o mínima. Esa altura de qué va a depender, Mata, de la presión que usted tenga en la tubería. Si es una presión alta, puede ponerlo a unos 2, 3, 4, 5 metros de altura y usted todavía va a estar registrando una presión. Pero si es una presión baja, puede usted en un determinado momento no estar midiendo una presión en donde quede el manómetro. Eso, si gusta, Mata, más adelante hacemos un ejercicio para ver cuánto marcaría un manómetro que esté colocado en la parte superior y cuánto marcaría un manómetro que esté colocado en la parte inferior. Ok, profe, gracias. ¿Sí? Y eso también va a influir, jóvenes, cómo esté instalado ese manómetro, nos va a influir en el alcance que yo vaya a seleccionar de ese transmisor. Ahí es en donde vamos a tener el impacto de esa altura sobre el nivel en donde estemos nosotros haciendo esa medición. Ok, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Yo profe, un comentario. Creo que, bueno, se ponen los manómetros de presión. Pues, por Ajá. ejemplo, si tienes una bomba, y quieres saber a qué presión llega en cierto punto de la tubería. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, mencionaba que llega a perder presión un manómetro cuando la tubería está muy alta, ¿no? Uh-huh. Me imagino que esa es la razón por la cual se ponen los manómetros en un inicio de la tubería y en una altura considerable para saber a qué presión está llegando el fluido. Sí, ahora sí, en un proceso, por eso ustedes también se van a encontrar manómetros a lo largo de todo el sistema de tuberías, para que vayan viendo a qué presión van teniendo en diferentes puntos. Y esas presiones, alguna reducción de esa presión me puede dar el indicio de que ya mi bomba por ahí puede empezar a fallar. Ok, jóvenes, nos queda un minuto, dejo de compartir pantalla, regresamos con los mismos datos, por favor.